pleura es una de las cosas. Las pleuras son sedosas, igual que el pericardio y el peritoneo. Entonces, le preguntan cuáles son las sedosas del organismo. Una de ellas es la pleura, ¿no? La pleura es una membrana sedosa que va a cubrir al pulmón, cubre todo el pulmón, íntimamente, se fija al pulmón, pero además cubre la cara interna de la jaula torácica, del tórax. Y hay una continuidad entre la estructura que cubre el pulmón con la membrana que cubre por dentro a la cavidad torácica o cavidad pulmonar. Entonces, la pleura es una membrana sedosa que va a tapizar a los elementos que delimitan la cavidad pulmonar, o sea, la estructura que cubre el pulmón y la superficie de los pulmones, ¿no? Donde aquí tenemos la pleura, cuando cubre el pulmón se llama pleura visceral, y cuando cubre la cavidad pulmonar, o sea, la jaula torácica por dentro, se llama pleura parietal. Entonces, la pleura tiene una función visceral para el pulmón y una función que va a la pared, se llama pleura parietal. Entonces, tenemos la pleura parietal y pleura visceral. Ahora, esta pleura parietal como la visceral se van a juntar a nivel del pedículo pulmonar. Entonces, y eso se encuentra en la cara interna del pulmón. Y esa superficie del pulmón, por donde ingresan los vasos, se denomina hilio pulmonar. Entonces, el hilio pulmonar es la superficie de la cara interna del pulmón, por donde ingresa los bronquios, la arteria pulmonar, la vena pulmonar, por donde ingresa hacia el pulmón. Pero el conjunto de estructuras, como si tuviéramos en la mano, no un manojo de estructuras como el bronquio, la arteria y la vena, en conjunto se llama pedículo pulmonar, ¿no? Entonces, resumiendo, la pleura es una sedosa, tiene dos porciones: una porción visceral que cubre los pulmones y una porción parietal que cubre la pared torácica, pero por dentro lo reviste con una membrana, ¿no? Ahora, esa pleura parietal con la pleura visceral se juntan, porque es una membrana continua. ¿A qué nivel se juntan? A nivel del pedículo pulmonar. ¿Qué es el pedículo pulmonar? Es el conjunto de estructuras que entran al pulmón o salen del pulmón. Quien lo forma es el bronquio principal, la arteria pulmonar y las venas pulmonares, ¿no? ¿Y qué es el hilio? El hilio pulmonar. El hilio pulmonar es el área del pulmón por donde ingresa el pedículo hacia los pulmones, ¿no? Aquí podemos explicar la forma. Esta estructura que cubre al pulmón es la pleura visceral, esta membrana. El pulmón aquí está íntimamente cubriendo el pulmón, no lo podemos desprender. Y la pleura parietal es esta de aquí. La pleura parietal es lo que cubre la cara interna de la pared torácica. Aquí, pleura visceral y pleura parietal. Ahora, ¿dónde se encuentra la pleura visceral con la parietal? A nivel del pedículo pulmonar. Todo esto se llama pedículo. Este manojo de estructura se llama pedículo pulmonar. ¿Quiénes lo forman? El bronquio principal, las venas pulmonares y la arteria pulmonar. Todo este conjunto, si lo tuviera en el cuello, sería el pedículo pulmonar. Ahora, ¿qué es el hilio? El hilio es la superficie del pulmón por donde está entrando el pedículo. Entonces, habrán estructuras que están por delante del pedículo, hay estructuras que están por detrás del pedículo pulmonar. Aquí vemos la pared y todo el espesor de la pared sería este, ¿no? Tenemos aquí por fuera la piel, luego estarán tejidos intrascutáneo, luego estarán las costillas, el espacio intercostal ocupado por un mucoso intercostal. Y en la cara interna tenemos esta membrana, se llama membrana endotorácica. Y tapizando esta membrana endotorácica está la pleura parietal, que es la
están juntas, ¿no? Pero no hay un espacio real, hay una lámina de líquido ahí. Entonces, cuando la jaula torácica se extiende, ¿no? Se expande, lo gana, como lo gasta, ¿no? El pulmón tiene que dejarse ya porque tiene una presión negativa y no se puede desprender. Pasa simplemente esa energía formada más blanca, ¿no? Ingresa hasta la cavidad pleural y el aire del atmosférico es mayor que la presión atmosférica, es mayor que la presión del espacio pleural. Y el aire va a ingresar. El aire es el espacio que es virtual, es un espacio real. Y la consecuencia es que el parénquima pulmonar se colapsa. Termina siendo el tamaño de un puño. No tiene el tamaño de un pulmón expandido. Eso se llama neumotórax. Ese pulmón ya no ventila. Entonces, llenado de aire y solo el pulmón que está, digamos, más dañado es el que va a ventilar. Entonces, tenemos pleura visceral cubriendo el parénquima pulmonar y pleura parietal cubriendo la cara interna de la pared torácica. Entonces, es el espacio pleural, ¿no? El espacio pleural es el espacio entre la pleura visceral y parietal y contiene un líquido, es el líquido pleural, aproximadamente 2 a 10 mililitros. Entonces, tomamos toda esa película que se ha alrededor o dentro del espacio pleural. Entonces, entre la pleura visceral y la parietal. El líquido pleural produce el líquido, lo produce principalmente la pleura parietal, la pleura que cubre, ¿no?, la cara interna de la jaula torácica. Y donde se absorbe, todo el tiempo se está produciendo y todo el tiempo se está reabsorbiendo. El elemento anatómico que reabsorbe ese líquido es la pleura visceral a través de un drenaje linfático. Por paso linfático va removiendo el líquido pleural, ¿no?, hacia la pleura visceral y todo el tiempo la pleura parietal está produciendo líquido. Entonces, ese líquido no es constante, ¿no? O sea, no es el mismo todo el tiempo, va cambiando. Pero, como le decía, este paciente es agredido por una arma blanca, ¿no? Ese espacio que era virtual se hace un espacio real, ¿no? Puede llenarse de aire, puede llenarse de líquido. ¿Cuándo se llena de líquido? Cuando el arma blanca lesiona una arteria intercostal y esta sangre que se ha sangrado hacia el espacio pleural. Entonces, aquí vemos una imagen radiolúcida. Este es un signo de radio pleural. Entonces, el pulmón que está funcionando, la parte del pulmón que funciona es esta. Aquí no, está colapsado. Está ocupando el líquido, está ocupando. ¿Y cuándo es el neumotórax? El neumotórax se ve casi oscuro, totalmente negro, ¿no? En cambio aquí no, hay líquido, y el líquido se ve. Cuando se ve al paciente con problema respiratorio, no puede respirar bien, toma una placa y encuentra eso. ¿Cuál es el diagnóstico? Es un derrame pleural. Pero el derrame pleural puede ser por sangre, puede ser por pus. El paciente tiene una infección pulmonar, ¿no? Y esa situación turbulenta perfora la pleura visceral y cae en el espacio pleural. Cuando es pus, se denomina pilotórax. Cuando es sangre, se llama hemotórax. ¿No? Cuando es linfa, la linfa también puede caer aquí. Se llama kilotórax. Ahora, cuando el paciente tiene tuberculosis, tiene múltiples cavernas, hay una secreción que se llama exudado. Es un líquido transparente, pues, y se llama
es aire, ¿no? Hacia la apuñalada, se llama neumotórax, ¿no? Pero puede haber un neumotórax más un circulito, algunas veces se llama hidroneumotórax. Entonces van a entender la historia que le da al paciente, ¿no? Un paciente con tuberculosis debe tener familiares con tuberculosis y le pregunta, ¿usted tiene familiares? Sospecha, ¿no? Pues un paciente delgado, que tiene todo el tiempo está coseando, tiene una expectoración con un rasgo de sangre, que es de tuberculosis, ¿no? El paciente tiene antecedentes de un problema cardíaco, entonces eso está generando un derrame, se lo microtórax. Tiene un cáncer de pulmón, ese cáncer ha invadido la pleura y produce una secreción sanguinolenta. De eso, neumotórax. ¿Y qué haríamos ante esta situación? ¿Qué haríamos cuando el paciente tiene un problema para respirar? Cuando camina, cuando está en reposo, pero cuando empieza a caminar, ya se agita. ¿Qué haríamos? ¿Cuál sería la solución? Tendríamos que hacer una revisión para hacer el diagnóstico. Es un exudado, es sangre, o es linfa, o es pus, ¿no? Y de acuerdo a eso, o sea, harían una se llama toracocentesis, ¿no? Entrarían con una hoja y aspiran, ¿no? Y luego lo llevan a la para que le hagan el examen físico, el examen químico, ¿no? Y donde determine que es, claro, si tiene sangre, es un tiene nódulos sospechosos, un cáncer del pulmón, y lo que pasa hacia adelante de la pared, y ahí está. Entonces sería un examen, la conclusión se llama toracocentesis, para hacer diagnóstico, y a veces como parte del tratamiento. Si el nivel de líquido está cubierto casi todo el campo pulmonar, no respira, y el paciente está agitado, tengo que hacer producción para evacuar todo ese líquido. El paciente puede respirar, ¿no? Entonces, para saber qué es y para tratar, ¿no? El tratamiento no es el tratamiento es en ese momento, pero una tuberculosis hay que darle entonces le preguntan, ¿para qué se hace una toracocentesis? Para saber qué es, se llama, para hacer el diagnóstico. Y como medida de tratamiento puede ser como en ese momento, ¿no? Para aliviar al paciente, no, sino al paciente puede ahogarse. Ahí es, pero tendría que estar comprometido los dos en el caso de ese paciente. Es un paciente con tuberculosis. Aquí ven cavernas, y el otro pulmón está lleno de cavernas. Entonces ya ese pulmón ya se enferma. No ventila bien y encima tiene un derrame y el resto del pulmón se llena con el paciente ya se problema. Entonces hay que evacuar inmediatamente eso y luego darle tratamiento para la tuberculosis. Aquí, por ejemplo, tenemos los cirujanos de tórax, hacen resecciones tumorales, pero ¿cómo una resección tumoral en el espacio pleural? ¿No es cierto? Podríamos decir que es un espacio pleural. ¿Cómo entro a ese espacio para sacar el pulmón? Estas son las costillas. Por dentro, listo por dentro, estas son las costillas. Y pegado a la parrilla costal, aquí lo motor. Entonces, al anestesiólogo, el cirujano de tórax le dice, ventina solo un bronquio, ventina el bronquio del pulmón que está sano, no ventiles el bronquio del pulmón que tiene el problema. Entonces el pulmón se va a colapsar, el pulmón es colapsado y ya no está llenando todo el espacio. Entonces, como está colapsado ya tiene todo el espacio, ¿no? Entonces la cirugía endoscópica a través de uno de los espacios de costal ingresa con una cámara, ¿no? Pinzas largas en una fuente de luz y mirando un monitor puede ser la resección del pulmón, ¿no? Se llama cirugía endoscópica. La cirugía, la anatomía endoscópica es otro tipo de anatomía que la anatomía visto por dentro, ¿no? Entonces puede ser la sección. Y luego
se cae el tumor, al anestesiólogo, el paciente está como anestesiado, le dice ventila, lo doblo, simplemente jala el tubo hacia la tráquea y luego empieza a ventilar hacia los pulmones y el pulmón se vuelve a expandir. Terminó la cirugía. Entonces, para entrar a operar tumores intratorácicos, ¿no?, pegados a la pared, hay que colapsar el pulmón. Aquí viene una vena, se llama la vena ácido. Ahora vamos a ver así. Entonces, un corte, estos son cortes axiales, ¿no? Este es un corte coronal. El corte axial es de donde se acumula el líquido. O sea, cuando el paciente está en decúbito dorsal, o sea, acostado sobre la mesa o la camilla, el líquido va a la parte posterior. Porque sobre esta cara, el paciente está recostado en la camilla. Entonces el líquido va hacia la parte más baja, y ahí se acumula el líquido. Entonces aquí hay un derrame, no sé qué hay un derrame. Es el corte tomográfico. Aquí hay un derrame y generalmente hace una curvatura. No hace un nivel, hace un nivel. ¿Qué pasa si esta imagen lo veo con una superficie recta? Significa que este líquido y el aire le permite hacer un nivel. Pero si solamente el líquido, y aquí está el pulmón, hace una imagen, ¿no? Esta es una tomografía y esta es una radiografía simple. No siempre van a tener la oportunidad de tener un tomógrafo o imágenes tomográficas, ¿no?, hospitales o cosas médicas o centros de salud. Tenemos solo un aparato de radiografía. Entonces le piden una radiografía frontal y usted ve en la imagen normal un pulmón bien ventilado tiene esta imagen. Pero aquí no, aquí hay líquido. Pero se superpone a la imagen del corazón. Pero el corazón ocupa un determinado espacio, pero no llena los espacios. Entonces aquí hay líquido que llena. Siempre aquí se genera una plenitud. Entonces, viendo esta imagen yo hago una conclusión. Para saber qué es, ¿no? Aquí tenemos otro derrame más pequeño. Más extenso. Bueno, aquí estamos viendo la tráquea. La tráquea se divide en bronquio derecho, bronquio principal derecho y bronquio principal derecho. Detrás de la tráquea vamos a tener el esófago, ¿no?, y la aorta descendente. Hacia afuera tenemos la cara interna de la jaula torácica. Esta cara interna es la que va a ser tapizada de pleura parietal. Como la pleura parietal está cubriendo las costillas, se llama pleura parietal costal. Esa misma pleura parietal llega a un ángulo agudo y luego regresa recubriendo la diafragma, es decir, a esa pleura parietal costal que cambia dirección y ahora tapiza el diafragma, que se llama pleura parietal diafragmática. Es la misma hoja, simplemente está cubriendo otro elemento anatómico. Entonces tenemos pleura parietal costal, pleura parietal diafragmática. Y luego cubre el corazón. El corazón está por aquí. Y esa pleura diafragmática cambia dirección y envuelve al corazón, al pericambio, no directamente al corazón, sino al saco pericambio. Y ahí se llama pleura parietal mediastínica. Entonces la pleura parietal tiene, si tapiza la cara interna de la costilla, se llama pleura parietal costal. Y tapiza la cara superior del diafragma, se llama pleura parietal diafragmática. Y si tapiza al pericambio, que es la envoltura del corazón, se llama pleura mediastínica. Y luego esa pleura asciende hasta el cuello y sobresale por encima de la primera costilla, unos 3 de 12 a 3 centímetros. Y
esa pleura que sobresale del cuello se llama pleura cervical o cúpula pleural. Entonces la pleura parietal tiene pleura parietal costal, pleura parietal diafragmática, pleura parietal mediastínica y arriba cúpula pleural con pleura cervical. Pero habíamos señalado que la pleura que cubre por dentro a nivel de ilio se refleja y empieza a generar pulmón. Cuando cubre el pulmón se llama pleura visceral. Y aquí este soporte se ha sacado el esternón, parte anterior de las costillas. Y aquí estamos viendo la que se ha dejado la pleura visceral, aquí está cubriendo el pulmón. La pleura parietal es el y entre la parrilla costal y la pleura parietal, ahí se encuentran estos vasos sanguíneos, la arteria y la vena mamaria interna. Este es contenido del mediastino anterior, o sea, de los pulmones y del corazón hacia adelante. Todo esto es el mediastino anterior. ¿Cuál es el contenido del mediastino anterior? Son la arteria y la vena mamaria interna o torácica interna. Es un pequeño espacio donde el tejido celular crece. Tenemos los inhibidores del lado derecho, aquí tenemos la costilla, aquí tenemos los músculos intercostales. Entonces, cuando hacemos toda la concentración, no lo hacemos por el borde inferior, lo hacemos por el borde superior de la costilla, porque cerca del borde inferior está la arteria intercostal, la vena intercostal y el nervio. Entonces, al hacer la punción del borde inferior, podemos atravesar la arteria o la vena. Lo vemos central. Entonces, se hace por el borde superior y no ve el espacio intercostal, pero por el borde superior, unos milímetros, unos 2 milímetros por encima. A veces hay alguna colateral que queda unos 2 milímetros por encima del borde superior y hacemos la punción. Atravesaremos y el tejido celular subcutáneo, los músculos intercostales, la fascia endotorácica y la pleura parietal. Y ahí llegamos a la cavidad pleural. Hasta ahí nos quedamos. Cada cierto momento, a medida que van ingresando y van aspirando. Cuando llegan al espacio, el sangre, pulso, limpa va a salir a través de la ¿qué pleura sería, no? Parietal. Pleura parietal costal. Cuando tapiza el diafragma, ¿cómo le llaman? Parietal diafragmática. Y ahora está tapizando el pericardio. ¿Cómo se llama? Mediastínica. Y cuando sobresale por el piso superior del tórax, Cervical. pleura parietal cervical o cúpula pleural. Ahora, ¿qué inerva a la pleura parietal costal? Los nervios intercostales se encargan de inervar a la pleura parietal costal. ¿Qué inerva la pleura parietal diafragmática? El nervio Frénico. Frénico inerva al músculo frénico, se tiene fibras musculares, fibras nerviosas musculares y motoras, pero también le da sensibilidad a la pleura diafragmática, que las pleuras están elevadas, sensitivamente. ¿Y quién inerva la pleura mediastínica? También El vago. el nervio frénico. Frénico también. Y la cúpula pleural, los nervios intercostales, por los primeros nervios.
sangre pulsa a sacar eso como una muestra de vida teatral. ¿Qué pasa si la aguja ya está chocando a la pleura visceral? El paciente empieza a tener tos. Si empieza a toser, ya ahí jala un poquito, ¿verdad? Porque ahí está llegando a la pleura visceral. Esa pleura séptica sobresale de 2 a 3 centímetros por encima de la primera persona. Entonces, un paciente que sufre una agresión de arma blanca en la base del cuello puede ser un neumotórax. Si entra el aire, el pulmón rápidamente ese espacio se llena de aire y el pulmón se colapsa. Y por eso el pulmón ya no funciona. Entonces un paciente viene en emergencia con una herida en la parte baja del cuello y tiene problemas respiratorios, está sufriendo un tórax. Le piden inmediatamente una placa de tórax y el pulmón está colapsado. ¿No? Entonces, a veces uno viene el paciente y dice, entonces una herida pequeñita en el cuello, pequeñita, pero la dio como un desarmador. Entonces, el tamaño de la herida no significa el daño que ha causado adentro. Lo hospitalizan al paciente en emergencia y lo observan, tiene su placa de tórax, ¿no? Ven cómo evoluciona, de repente con el tiempo empieza a tener problemas respiratorios, ¿no? Hay que colocar es un matórago, que es colocar un brazo, tiene un mecanismo, ¿no? Especial de tal forma cuando el paciente toma aire, el pulmón se infla y ese espacio, ¿no? Empuja el pulmón a inflarse como un globo y quita espacio al aire, digamos, al neumotórax. Y ese aire es empujado hacia el plasma y a través del plasma se elimina el aire. De nuevo, a ver, toma aire. Toma aire. No se aire es de mayor tamaño y está empujando al aire que está por fuera. Ese aire sale hacia el plasma, hacia el pie. No puede entrar, no puede regresar. Entonces el paciente se pide que sople y que inhale y que el pulmón poco a poco se desprende. Y al final ha salido todo el aire, toma una placa de control y el pulmón se expandido. Entonces ya suturan la zona donde es voluntad y le salvaron la vida del paciente. Entonces toda la vida a nivel de la base, de la raíz del cuello, hay que sospechar de que si se suma una dificultad respiratoria, ya se le va. Aquí una muestra de disección anatómica, aquí es el corazón, pero aquí se ha retirado el pericardio, aquí está sin pericardio. Esa es la pleura que viene rosada al pericardio, se llama pleura epidestética. Este diagrama, desde la figura diagramática del lado derecho, todo esto va a estar atravesado de pleura parietal del hasta este nivel. Aquí está el saco pericárdico. Cuando atraviesa el saco pericárdico, pleura parietal del estilo. Y hacia arriba, la pleura parietal sobresale. Por encima de la actividad de sobresale no solo la pleura, también el pulmón. Y esto de aquí sería la pleura parietal. Ahora fíjense, entre la pleura parietal costal y la pleura diafragmática se llama hondo de saco, costo diafragmático. Este espacio se llama hondo de saco, costo diafragmático. El pulmón nunca ocupa todo este espacio. El pulmón se queda atrás. Por más que toman aire, ¿no? Con mucho esfuerzo. Y un momento en el cual ya no ingresa más aire. Pero el pulmón no se ha expandido totalmente. Siempre queda aquí un espacio, pero un espacio virtual.
donde la pleura parietal está uniendo a la pleura parietal costal a la pleura parietal. Solo se hace real este espacio cuando ingresa líquido, puede ser sangre, pus, ahí sí se llena. Ahí está el derrame. El derrame nunca está en el vértice. Siempre el líquido ahora busca la zona de mayor depresión. No debemos mostrar el derrame en el vértice. Si el paciente está de pie, el derrame se ubica. Si está recostado, boca arriba en una camilla, le toma una radiografía o el líquido está en la parte ¿Cómo se llama esta área? ¿Cómo se llama el área? Por donde ingresa el bronquio, la arteria, la vena. ¿Cómo se llama el área? El ilio. El ilio o pedículo. Ilio. ¿Qué es pedículo? Es toda la zona. Como si tuviera varios colores, esos colores, ¿cómo sería el pedículo? Entonces deben diferenciar pedículo pulmonar de ilio pulmonar. Esto es importante porque cuando el radiólogo dice hay ganglios alrededor del pedículo pulmonar, en la cara inferior del pedículo ya se imagina, ¿no? O hay un tumor, el ilio pulmonar está en la cara interna del pulmón. Eso no se da para entender lo que está pasando. Ahora, esa diafragma, ¿no? La pleura parietal. La pleura parietal, esta sería pleura parietal costal. Y luego viene la cúpula pleural, y luego la pleura diastínica, ¿no? Y luego viene la pleura diafragmática. Como es un manto, ¿no? Existe un porcentaje del saco pleural del lado izquierdo se acerca al saco pleural del lado derecho, a la venatina pleural. El espacio pleural del pulmón o del emitórax derecho tendrá contacto o comunicación con el espacio pleural del lado izquierdo, o serán dos sacos totalmente diferentes. No tienen conexión. ¿Qué pasaría si tuviera conexión? Una lesión aquí, se colapse el otro. Pero no existe comunicación entre ambos sacos pleurales. Son independientes. A este reborde es entre la pleura parietal costal. O sea, la pleura parietal costal llega hasta aquí. Y luego cambia de dirección, cubre el saco parietal. Este doblez, este ángulo se llama línea de reflexión pleural. O sea, esta línea, en el cual la pleura parietal costal cambia hacia pleura parietal diastínica. Una línea de reflexión pleural. La línea de reflexión adelante va desde la segunda costilla hasta la sexta, en el lado derecho. Entonces la línea de reflexión pleural externa y autoexploración con este nombre va desde la segunda hasta la sexta costilla. Y ahí cambia dirección. Aquí será la línea de reflexión entre la pleura parietal costal y la diafragmática. Va de la sexta costilla hasta la costilla número 12. Aquí hay una línea. Como si hubiera un pedazo de tela con el papel y lo doblan. Y ese lomo es la línea de reflexión. Entonces tenemos una línea de reflexión anterior o externa y una línea de reflexión inferior. Está en la base y por detrás tendremos otra línea de reflexión. Pero la línea de reflexión anterior de la pleura del lado derecho es diferente a la línea de reflexión del lado izquierdo. En el
lado izquierdo va de la segunda a la cuarta costilla. Y luego aquí tiene una exportadura por la presencia del corazón. Desde la cuarta costilla hacia una curvatura hasta la sexta. Todos son iguales. La única diferencia es que la línea de resonante va en el lado derecho. En la línea de resonante. La segunda hasta la sexta, hasta la octava, hasta la décima y a la doce. La diferencia entre la línea de resonante anterior del lado derecho y izquierdo, aquí se tiene su color. Entonces aquí tenemos el pulmón. ¿Cuántos lóbulos tiene? 3 y 2. Tiene 3 lóbulos. El lóbulo medio y el lóbulo. Además, tienen unas cisuras. Lo que los separa son las cisuras. Algunos libros le llaman fisuras. Una cisura, otra fisura. Tenemos una cisura o fisura obliqua y una fisura transversa. ¿Qué pleura será esta, hermanos? Este es el pleura visceral. Tapizando íntimamente. No lo podemos desprender. No. Si queremos desprender, va a salir como una parte del tejido pulmonar. Y esa pleura visceral ingresa a las cisuras. Ingresa hacia las cisuras. Y separa los lóbulos. Entonces aquí vamos a hacer un resumen. Fíjense, este espacio que queda aquí es el espacio pleura. ¿Qué pleura será esta de aquí? Este será la pleura parietal. Perdón, la pleura parietal, la siguiente, y continúa aquí. Y esta pleura, la pleura parietal central, y esa de aquí, la pleura parietal costal, y aquí, la pleura parietal diafragmática. Pero esta pleura mediastínica, aquí se refleja, es decir, aquí hay una reflexión para cubrir aquí a los pulmones. Y a partir de aquí se llama pleura visceral. Entonces hay una zona del pulmón que no tiene pleura, visceral. Ese es el hillo pulmonar. En el hillo pulmonar no hay pleura. Entonces, aquí tenemos el espacio pleural, ahora líquido pleural, también se llama calidad pleural, algunos autores la calidad pleural. Este es un espacio real o virtual. Es un espacio. ¿Quién lo junta? ¿Quién los une? El líquido pleural. O sea, todo el tiempo. Entonces, la parrilla costal se va expandiendo al pulmón lo baja, lo va estirando como un elástico, ¿no es cierto? Y cuando los músculos de la inspiración deja de actuar, el pulmón, como así estirado, el pulmón recupera su forma y ahí expulsa el aire, se produce la expiración. Es una característica del líquido. Bueno, entonces tenemos pleura visceral y pleura parietal. En el modo, no sé si habéis ese grupo del puño, sería el pulmón. Lo que cubre es la pleura visceral y por fuera la pleura parietal. Y la muñeca, ¿qué sería? El pedículo o el hilio. Sería el pedículo. Y la zona por donde está ingresando el hilio. Aquí en esta imagen estamos viendo aquí la fascia endotorácica. O sea, la pleura parietal va a tapizar a la fascia, la fascia endotorácica, entre el diafragma y la pleura diafragmática está la fascia endotorácica. También aquí hay fascia endotorácica. A través
ese pulmón está colapsado, pues este no. Aquí está colapsado. Entonces, cuando es aire vivo, esto se llena de aire. El pulmón que se colapsa. Y el espacio pleural ya es un espacio real. Entonces, aquí tenemos la característica de la pleura costal. La pleura costal desciende hasta la parte más baja del paciente, como pleura parietal. ¿Cómo se llama este espacio? Se llama punto de saco postdiafragmático. El pulmón libera toda la espacio. Increíble. Ahora tome toda la aire ya, toda la plata y no llega. ¿Cuándo es ocupado? Cuando hay programa, o cuando hay neumotórax, ahí es donde se hace. ¿Y dónde busca la imagen del verano? Y ese ángulo, en el ángulo postdiafragmático. No van a buscar aquí. Ahora, la pleura cervical arriba va a estar cubierta por una membrana. En la membrana suprapleura, aquí va a haber una membrana. Dependiente de la pleura cervical, la membrana suprapleura, también se llama fascia de Gibson. Eso está en el vértice, reposando el vértice. Ahora, aquí hay otro punto de saco. Punto de saco postdiafragmático, más agudo. Pero aquí hay otro punto de saco. Se llama punto de saco diafragmático, mediastino diafragmático, que está entre la pleura parietal mediastina y la pleura parietal diafragmática. Punto de saco diafragmático, mediastino o mediastino. Pero aquí no es tan profundo. Si me preguntan, ¿por dónde pasa el nervio? ¿Cómo es que llega al diafragma? El nervio plénico es este. El nervio plénico desciende entre la pleura parietal mediastino y el pericardio. Todo esto es el saco pericardio. Así como los pulmones tienen su saco pleural, igual el corazón tiene su saco pericardio, tiene su propio espacio. Dentro de esa cavidad, el corazón está dentro. ¿Qué pasaría si se llena de sangre el saco pericardio? Quitaría espacio al corazón. Entonces el corazón tiene que expandirse al máximo para llenarse de sangre. Y esa sangre lo expulsa. ¿Qué pasa si le quitan el espacio? Ya no se ve llenar. Y como no se llena, tiene poco volumen de expulsión. Y cada vez se va llenando, y el corazón, como que tiene que cumplir con las necesidades de oxígeno, empieza a latir más rápido para expulsar el mismo volumen. Pero llega un momento en el cual paro cardíaco. El mecanismo. La jaula torácica, las costillas, a través del músculo de la expiración, expande al pulmón. Pero hay una fuerza negativa. Los pulmones no se dejan expandir tan fácilmente. Tienen una respuesta, es como un elástico, ustedes lo van estirando, pero hay una fuerza del propio elástico que lo baja. Entonces, pero la presión o la fuerza de contracción del músculo de la expiración, de la inspiración y la participación del diafragma hace que esta jaula torácica eleve el diafragma bajo, la presión aquí cada vez es más negativa y el aire por diferencia que se mezcla de otro. Y luego, los músculos de la expiración están detrás, el diafragma está detrás y el pulmón recupera el
Y el ángulo o el vértice de ese ángulo se llama línea de reflexión que mencionaba. Esa línea donde se junta pleura, parietal costal con pleura, parietal diafragma, se llama línea de reflexión. Pero no solo es en la parte baja, también es en la parte vertical para que no la visión. Esa es la línea de reflexión. Aquí tenemos el muro. También no dibuja la línea de reflexión. La línea de reflexión es la vertical. La línea de reflexión costal y en la parte posterior tenemos la línea de reflexión vertical. Es la zona donde cambia de pleura costal a pleura mediastina. Y aquí de pleura costal a pleura diafragma. Y el pulmón nunca viene a su paso. Siempre ve el paso virtual en la parte baja. Cada vez, aquí sí tenemos un espacio real, ya no es una persona con vida. Entonces aquí ya se separa. Esta línea blanca que ven aquí, o aquí la pleura, ¿qué pleura será esta? Pleura parietal. Y cuando viene por aquí, pleura parietal. Pero aquí no está el diafragma, que es un corte transversal. Y esta pleura, y hay comunicación entre este espacio pleural y el otro espacio pleural. No hay comunicación. Son dos sacos pleurales independientes. El espacio que cubre los pulmones se llama espacio o cavidad pulmonar. Todo esto es la cavidad pulmonar y esta es la otra cavidad pulmonar. Y esta zona se llama el mediastino. Este es el mediastino, que está ocupado por el corazón, los grandes vasos que son por tráqueos. Este es el mediastino. Pero como está arriba, es el mediastino superior. ¿Cómo se que sabe? Esa es la tráquea. La tráquea ocupa el mediastino superior. Cuando se divide en bronquios, es el límite. Es el límite entre el mediastino superior y el mediastino inferior. Entonces, ¿qué es mediastino? Es un espacio entre ambos pulmones. Por detrás está la columna vertebral, por delante este espacio es el mediastino. Por eso se llama pleura mediastina. Claro, pleura mediastina. Aquí es un corte más bajo. Aquí estamos viendo eso. Estamos viendo al diafragma. Este es el diafragma. El diafragma es un músculo grande. Aquí está cubriendo. Aquí ya lo hemos tocado en el abdomen. Al hígado. No el corte. Cortado al diafragma y al hígado. Esta es una vista superior de arriba hacia abajo. Todo esto de aquí es el diafragma. ¿Y qué pleura será esta? La que lo está cubriendo. La pleura parietal. Todo es pleura parietal. Y esa pleura parietal. ¿Y cómo se desplaza? Punto de saco. Posto de aquí es donde se cura el líquido. Es mejor ingresar con su mano hasta el fondo y va a haber un tope desde la parte inferior hasta la parte inferior. Ese tope que nos impide continuar ese dedo nos da la línea de reflexión. ¿No? Ya no puedo continuar porque la pleura costal se transformó en pleura y aquí está el pericardio, este es el saco pericardio. Todo esto es mediastino, todo esto pasa en el corazón, pero está en el mediastino medio. El mediastino tiene una porción superior
y un mediastino posterior. Entonces, en el mediastino medio, que es parte del interior, vamos a encontrar al corazón y la raíz del nacimiento de la cara del corazón, sale de la corazón. Este es el sacro corital. Por delante del sacro corital, ese es el mediastino anterior. Es un espacio muy pequeño, donde solo está la vena mamaria interna. Y el mediastino posterior es este, donde encontramos a la aorta, encontramos la línea del esófago. Entonces, ¿dónde hacemos la tomosíntesis? En el noveno del paso. Pero tenemos que el noveno es todo un trayecto, ¿no? Tiene que intensificarse con alguna línea para decir en este punto, ¿dónde hago el noveno? Atrás, arriba, lateral, adelante. Entonces, cojo la línea media hacia adelante. Entonces, la intersección del noveno espacio y la línea media hacia adelante, donde se cruza, ahí, ahora, se introduce la aguja por encima de la costilla, algo un poquito más delgado, porque para evitar ramos colaterales, no hay que cortar, porque está en el borde inferior. Entonces, luego se le pide al paciente, hay una esquina, corte un poco en ahí, para tener como más con un poco por la sangre, ¿no? Y luego dirigir la aguja ligeramente inclinada hacia arriba, ¿no? Unos 2 centímetros por encima del borde, inclinado hacia arriba. Porque si ven en forma vertical pueden ir hasta la piedra radical diafragmática, si lo atraviesa, van a llegar a la línea. ¿Hasta qué momento se hace la aspiración? Se extrae el líquido, dice, hasta que el paciente comienza a toser. Porque está como ya está disminuido de volumen, la pleura visceral que se acerca a la punta de la boca y empieza a toser. Todo esto está aquí en la página del 121 del libro. Esto lo van a hacer como interno. Cada interno tiene 10 pacientes a su cargo. Ellos se encargan de hacer historia clínica, examinar, buscar, traerlos a las placas, no, traerlos a examen de laboratorio. En la mañana comienza la visita. El interno tiene que pasar, en el caso de 10 casos, uno por uno, de memoria, ¿no? Saber todo y saber cada paciente. ¿No? ¿Qué tipo de seguimiento se le puede hacer? ¿Qué diagnóstico tiene? ¿No? Una impresión diagnóstica. Y ahí primero le preguntan al invitado presente la historia. Su impresión diagnóstica. El fundamento. ¿Tiene neumonía? ¿Cuál es su fundamento? ¿Qué examen le pedido? ¿Qué examen le será? Y luego el presidente, el primer año, el segundo, el tercero, y luego los asistentes, y luego los especialistas. Y al final de cada paciente van a tener. Ahí se cruzando la boca ligeramente hacia el ubicado hacia arriba, por encima del reborde de la costilla, unos milímetros hacia arriba para evitar ramas colaterales, porque el intercostal está controlado. Este espacio se llama fondo de saco, posto de diafragma. Ellos van a centrar los del jefe del servicio donde hacemos la función. ¿No? ¿Qué parámetros tienen todos los pacientes? Por eso se supone que llevan todo ese conocimiento, la parte teórica, la parte práctica no van a saber. Entonces, el paciente que se siente en el borde de la cama, ponen una mesa de baño y colocan el sábado, en el cual el paciente asienta su brazo un poco inclinado hacia adelante para que el espacio que pueda estar cerrado para que el médico por detrás y empieza a hacer la
Por esa compuesto por encima de la mosaico. Vamos a ver la vía respiratoria. La vía respiratoria está formada voy a continuar con otro grupo. Seguimos hasta que termine propio. Vamos a listo. La vía respiratoria. Que termine así. Respiratoria superior y vía respiratoria inferior. ¿Cuál será la vía respiratoria superior? La fosa nasal, la trinofaringe, la orofaringe y la laringe. Y por debajo de la laringe ya comienza la tráquea. ¿Dónde comienza la tráquea? Donde termina la laringe. ¿A qué nivel de la columna? C6. A nivel de C6, ahí ya comienza la tráquea. ¿Y dónde termina la tráquea? A nivel de T4. A nivel del ángulo de Luis. A ese nivel. Yo toco el ángulo de Luis en el seno y trazo un plano. Ahí está terminando. Debajo ya la tráquea. Debajo, ¿qué encontramos? Los bronquios principales. Bronquio pulmonar derecho. Bronquio pulmonar que se llama bronquio principal. La tráquea continua con bronquio. El derecho y el izquierdo. ¿Cuál es la diferencia aquí? ¿Cuál es la diferencia entre el bronquio principal derecho y el bronquio principal? El tamaño. El bronquio principal derecho es más grueso y es más vertical, casi tiene la dirección de la tráquea. En cambio el izquierdo es más largo, tiene menos luz, ¿no? Es más angosto, ¿no? Y es ligeramente más horizontal. El bronquio derecho es casi vertical, el bronquio izquierdo es casi horizontal. El bronquio derecho tiene mayor luz, mayor calibre, el bronquio izquierdo tiene menor calibre. Ahora, los niños se juegan con cuerpos extraños en la boca y hacia dónde mirar si va la vía respiratoria. Mirar el bronquio derecho o el bronquio. Pues cae un cuerpo extraño. Esa pila es pequeña. Si va la vía respiratoria. ¿Y dónde voy a buscar ese cuerpo extraño? En el bronquio derecho, que tiene casi la misma dirección. Entonces, le tiro una placa de tórax y busco la dirección del cuerpo extraño. Y los neumólogos tienen aparatos para ingresar, ¿no? Como se llama broncoskopio, ingresan y tocan el cuerpo extraño. Ahora, entonces tenemos tráquea y tenemos bronquios principales, derecho y izquierdo. Los bronquios principales luego se dividen. La siguiente división se llama bronquios lobales. Hasta aquí el bronquio principal. Y este bronquio principal izquierdo se divide en dos bronquios lobales. El bronquio lobar superior y el bronquio lobar inferior. ¿Por qué le digo bronquio lobar? Porque el pulmón tiene lóbulos. El pulmón izquierdo tiene dos lóbulos. Por eso hay dos bronquios lobales. En cambio, el pulmón derecho tiene tres lóbulos, tendrá tres bronquios lobales, ¿no? Bronquio lobar superior, bronquio lobar medio, bronquio lobar inferior. El izquierdo, bronquio lobar superior y bronquio lobar inferior. Luego, la siguiente división del bronquio lobar es bronquio segmental. Aquí ya son estos que tienen aquí, ya son bronquios segmentales. Igual aquí, bronquios segmentales. Entonces, aquí, cada lóbulo tiene un determinado número de bronquios segmentales. Lo primero tenemos tráquea, dos bronquios principales, cada bronquio principal, bronquio, ¿cómo se llama? Bronquio lobar. Y este bronquio lobar tendrá tres bronquios segmentales. Y aquí va a tener cinco bronquios segmentales. Luego
hay varias generaciones de oncólogos con diferente nombre. Finalmente tenemos un saco alveolar. Al final es el saco alveolar. Cada saco alveolar tiene alveolos. Entonces, ¿dónde se realiza el intercambio de gases? Alveolos pulmonares. El aire tiene que entrar hasta llegar aquí. Entonces, aquí el alveolo tiene su membrana. Y por aquí pasará que va a ser la capilar. Y la membrana sea membrana alveolo capilar. Y ahí es donde se produce el intercambio de gases. ¿Qué pasaba en el COVID? ¿Cuál era el problema? El COVID, el virus, no producía el problema, disparaba. No, es como una alergia. Ustedes comen marisco y pronto la reacción alérgica no es el marisco, es el organismo. Es una hiperrespuesta inflamatoria a un alergeno. ¿No es cierto? Entonces el virus hace evitar que el organismo actuara exageradamente. ¿Y qué generaba? Aumentaba la secreción del líquido inflamatorio hasta la cavidad de los alveolos. ¿Y cómo se produce el intercambio? Se está lleno de líquido. Entonces, cada vez se ocupan más alveolos y cada vez tiene más problemas. Llega un momento que vaya no había por dónde respirar. Le incubaban a presión que tampoco se está lleno de líquido. ¿Cómo atraviesa el hombre? Entonces, ¿quién entendía que sobreviva una paciente? Entendía de su sistema inmunológico, que no reacciona excesivamente a una que le daban corticoides como un antiinflamatorio, ¿no? Pero había que dar en el momento preciso, donde se hacía más agudo, ahí había que dar y esperar que el organismo se defienda solo, porque baje su sistema inflamatorio. ¿No? Y no solo eso, producía coagulación sanguínea, se coagulaba por el lado alveolar